Dios los bendiga. Mi nombre es Julio Simón López, creador de este canal. Es tiempo de avivamiento, @reedificando ministerios. Sirviendo al Señor por muchos años. Y bueno, Dios me ha estado poniendo una tarea muy curiosa a mi gusto personal, porque soy más de ministerio maestro. Nunca pensé que Dios empezara a hablarme a través de sueños. Claro, me ha dado algunas visiones muy poquitas, pero que yo pensara en publicar este tipo de cosas, la verdad, no. Pero pues igual, eh, conozco la voz de Dios y sé cuando Dios me entrega algo y debo compartirlo. Eh, Creo yo que realmente nuestro objetivo como ministros cristianos es centralizar nuestro mensaje en la persona de Cristo. Cristo es el Salvador. Y en este caso pienso que si Dios muestra algo, no se trata solo de, digamos, generar un pánico en la sociedad, sino precisamente que si Dios muestra algo es porque quiere salvar, es porque quiere rescatar, es porque quiere dar oportunidad a que la iglesia, el pueblo del Señor o la gente en particular se arrepienta, confiese su pecado, se ponga cuentas con Dios, se prepare por si sucediera alguna cosa fuerte, eh, sea en nuestro país, sea fuera del país, a nivel global, ¿no? Así que de forma muy particular no me siento muy cómodo compartiendo este tipo de cosas, pero igual he tenido y me he visto en la obligación de hacerlo porque pues me veo más obligado a obedecer a Dios que a los hombres con todo lo que pudiera tal vez criticar. Por esa razón, generalmente no abro los comentarios de este tipo de videos y pues invito también, y generalmente lo hago, a las personas que no creen ni en visión, ni en sueños, ni en profecías, que no pierdan su tiempo viendo este tipo de videos, cierren este canal, salgan de acá, vean otra cosa, tranquilos, tengan la libertad, como dice la escritura, eh, que ten fe para contigo mismo. Entonces, pues de acuerdo a sus gustos y eso, pues vean lo que les corresponda y les edifique, porque si esto pues no les va a edificar, pues no desperdicien su tiempo viendo esto. Para los que de alguna manera estamos en esa sintonía, no buscando lo que yo llamaría cacería de brujas y estar buscando que el profeta que me hable de la última profecía apocalíptica con amarillismo evangélico, porque tampoco soy de ese estilo ni estoy de acuerdo con ese estilo. Pienso más bien en lo sensato, en lo que Dios entrega desde su palabra, y pues que si Dios obviamente habla por sueños, por visiones, de esa manera, pues tengamos que ser muy cuidadosos para compartir. De hecho, hoy una de las cosas que les voy a compartir, llevo, no sé, hoy es 24, llevo casi, yo creo que más de 8 días luchando por no compartirla, aunque suene como que estoy rebelde con Dios, pero no, es simplemente como en ese regateo con Dios, diciendo: Dios, es que esto ya son palabras mayores, compartir algo como esto. Y vuelvo y digo, soy maestro, no me considero profeta, aunque seguramente tenga el don de profecía y por eso Dios me esté dando las cosas que me da. También mi nombre, Simón, significa el que oye a Dios, y obviamente pues Dios me habla, y obviamente también mi relación con Dios, pues Dios utiliza herramientas, y si en este momento Dios quiere comunicar algo a la iglesia, al pueblo, lo puede hacer. Habiendo hecho esas salvedades, también agradezco a los que nos apoyan económicamente. Nunca, por favor, como una obligación. De hecho, no tengo, por ejemplo, ni siquiera el canal monetizado por esa misma razón, porque uno monetiza y YouTube se vuelve el dueño del canal y le dice a uno qué decir, qué no decir. Entonces quiero tener la libertad de poder expresar lo que Dios manda. Entonces no monetizo ese canal. A algunos les saldrán propagandas, son puestas por YouTube, pero nunca que mi canal esté monetizado de ninguna manera. Así que confiamos y dependemos únicamente en Dios, y pues de la generosidad que Dios mismo estimula en las personas. No manipulamos, no pedimos, simplemente animamos a quien Dios quiera tocar en su corazón, bendecirnos, pueda hacerlo. Generalmente en la caja de comentarios siempre está pues la forma de hacerlo. Bien,
Creo que esta vez lo que voy a compartir tiene que ver con un llamado de oración. Recuerden que siempre estoy mirando mi computadora, me gusta tener mis notas aquí para no desviar el tema y no irme por las ramas. Eh, Esta vez va a ser un llamado de oración específica, por lo que pudieran ser algunos ataques contra las entidades gubernamentales. Entonces voy a, digamos, a partir del video en dos. La primera parte va a ser dos cosas que Dios me ha mostrado que pudieran o no estoy diciendo que van a pasar, en Colombia. Por eso estoy pidiendo acompañamiento en oración de parte de la iglesia que entiende, que capta, por ejemplo, mensajes como estos, de pronto mejor que yo, y dicen, mire, aquí hay una línea de oración, entonces vamos a orar por esto, y se puedan involucrar de forma específica. Quiero que pensemos entonces en dos cosas que bien pudieran o no pasar en Colombia, que son dos sueños que Dios me ha dado específicos, y la tercera tiene que ver con el planeta, va a ser algo global. Ahí sí me voy a demorar un poquito, ahí sí voy a profundizar un poquito en algunos aspectos. Primero, quiero sustentar desde la Biblia, pues, lo que estoy haciendo, por qué lo hago. ¿Listos? Entonces, la Iglesia de Cristo, entiendo yo, puede con su oración de alguna manera evitar que sucedan cosas, y también lograr que sucedan cosas. Es como la oración, la petición más bien de una esposa, por a su esposo, ¿no? Que pueden interceder de alguna manera, y creo que la iglesia puede hacerlo si tiene razones. Es decir, si Dios le muestra algo previamente, pues pueda entrar inmediatamente en oración. Así que mi invitación para los que estén viendo este video, dispóngase a orar. Yo tengo una costumbre muy práctica, y es que cuando alguien me pide oración, oro de forma inmediata, sea audiblemente con la persona al frente, o sea que inmediatamente se apague, por ejemplo, el teléfono, me pidieron a alguien oración, oré inmediatamente. Porque uno dice que promete que va a orar y después no ora. No, la idea es que al menos cerremos los ojos 2, 3 minutos, hagamos una oración con el corazón, con conciencia, con entendimiento, como la Biblia dice que debemos hacerlo, y esperemos entonces la respuesta de Dios. Y entre más nos unamos, pues creo que es mucho mejor. Cuando vemos Segunda de Reyes 6, 8 al 12, nos vamos a encontrar con el profeta Eliseo, que Dios le está mostrando cosas respecto al enemigo, que el rey de Siria, que ha querido venir a hacer daño, o que ha querido emboscar de alguna manera al gobierno de Israel en ese momento, ¿no? Ahora, creo que nosotros sabemos que en este momento en Colombia estamos en ese conflicto, ¿no? Que han querido desestabilizar totalmente el país, y obviamente utilizar diferentes estrategias para hacerlo. Creo que si alguien puede advertir de esas formas de desestabilización, bueno, puede que alguien que esté viendo esto diga, oiga, tengo la capacidad de, no sé, comunicarme con los altos mandos de policía y advertir y decir, mire, un profeta por allá que dijo que de pronto tal cosa, pues puedan usar la información, ¿no? Es como el caso que sucede acá, ¿no? Eliseo, Dios le muestra algo, se lo habla al rey, el rey se lo habla a los generales, va al ejército, y el ejército va y toma carta en el asunto y evitan un problema. Y dos, pues si eso no sucediera, la iglesia sí, a través de la oración, clamar para que Dios guarde, para que Dios cuide, para que Dios desenmascare cualquier cosa que quieran hacer en contra de este nuevo gobierno aquí, específicamente en Colombia. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Una emboscada. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Entonces el rey de Israel eh, así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Ahí encontraban lo que necesitaban. Creo que leí algo mal aquí voy a volver a leer, discúlpenme, verso 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez
con el fin de cuidarse. Observe, proteger, prevenir, prever, evitar, ¿no? Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, que generalmente eran brujos, hechiceros, todo eso, les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel. Creían que había algún infiltrado allá, ¿no? Entonces uno de los siervos dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en su cámara más secreta. Ahora, no es que Julio Simón López Moreno se crea el rey, el profeta Eliseo, de ninguna manera. De hecho, técnicamente el profeta Eliseo de hoy es la iglesia. ¿Usted sabe lo que significa el nombre Eliseo? Bueno, Eliseo significa Dios es salvación. Dios es mi salvación. Específicamente mi salvación. Podríamos decir, Dios es mi salvador. Nosotros lo decimos de otra manera, ¿cierto? Cristo es mi salvador. Ok, la iglesia tiene un salvador, y entonces el salvador recibe de Dios eh, palabras para prevenir, para prever y para cuidar, para proteger, para que pueda intervenir de una u otra manera descubriendo los planes del enemigo. Entonces, pues digamos que Simón no necesita creerse un Eliseo, pero técnicamente toda la iglesia, y entonces eso me llama la atención, porque creo que, como pasó con el video de Bogotá que acabo de subir, eh, mucha gente me ha escrito, me he enterado de muchas personas a las que Dios les ha mostrado lo mismo. Entonces no es algo escondido, por ahí oculto, que este personaje se está inventando, sino me doy cuenta que Dios habla a su iglesia, a toda su iglesia, a todo su pueblo. Entonces seguramente muchos de los que me vayan a escuchar lo que voy a compartir, ya Dios les ha ido mostrando sobre estos temas, y entonces pueden tomar cartas en el asunto en oración y sentirse confiados de que el asunto es de Dios, y que hay que meterle a esto, pues obviamente, clamor, intercesión y búsqueda de estrategias de parte de Dios, obviamente. Ahora, entendiendo que la iglesia hoy es el Eliseo, la iglesia tiene un salvador, Dios es su salvador, ¿cierto? Puede colaborar con la oración, como decía el apóstol Pablo, dice, colaborando con sus oraciones. Creo que es importante. Ahora, Ezequiel 33:6 dice: pero si el atalaya, está refiriéndose a que se pone una atalaya, y que el objetivo de la atalaya obviamente es que si ve algo, pues lo hable. Si ve que viene el enemigo, pues toque la trompeta y advierte. ¿Qué pasa si él no advierte? Entonces dice Ezequiel 33:6: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada, hiriere a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero derramaré su sangre de mano del atalaya. Entonces yo quiero salvar mi responsabilidad contando lo que Dios me ha mostrado, porque pues si viene alguna de esas situaciones, pues mucha gente ya se haya también apercibido. Hay cosas que yo creo que uno como tal no va a poder evitar. O sea, hay cosas que van a suceder, y definitivamente sucedieron, pero creo que cuando hay temor de Dios en el corazón, también Dios puede actuar a favor para proteger al creyente, ¿sí? Pero cuando la persona es escéptica, qué sé yo, rechaza las cosas de Dios, la advertencia de Dios, pues ahí sí sufre sus consecuencias. Eso y no lo sabemos, ¿cierto? Cada uno de forma individual, su relación con Dios, la forma en que Dios le guíe, le protege, le ayuda o le advierte, y unos escuchan y los otros no, ¿cierto? Pero de parte de uno, a quien Dios le reveló, le enseñó, le mostró algo, revelación, no, la revelación es lo que está en la Biblia, le mostró alguna cosa en específico, eh, pues salva su responsabilidad. Es lo que procuro hacer, porque créanme que desde lo primero que Dios empezó a mostrarme, ha sido unos días muy fuertes, tratando Señor, sí, no, más por lo que creo que es muy fuerte el tema. Ya ustedes me van a entender. Ahora, lo segundo, entonces, lo primero es entender la advertencia. Se advierte sobre algo. Lo segundo es encaminar nuestra oración. Dios muestra algo,
y oro. Ahora, la Biblia dice que no menospreciemos las profecías. ¿A qué me refiero yo con eso cuando lo expreso? Creo que el punto es que hay cosas que vienen y puede que sean de Dios como puede que no sean de Dios, pero no podemos menospreciar las profecías. Es decir, como diría alguien, ni le va ni le quita, haga la oración, ore de todas formas por si acaso, porque usted no sabe, ¿cierto? Y puede estarse involucrando porque, vuelvo y digo, mientras que no sea una cosa descabellada por allá de los pelos, sino algo como sensato, que tiene un sentido, que tiene de alguna manera cierta coherencia, pues puedo orar confiadamente, ¿cierto? Eh, Así que pensemos, por ejemplo, en Noé. Yo siempre pienso en Noé. La tarea de Noé era advertir acerca de un diluvio cuando la palabra diluvio no aparecía en el diccionario. Advertir de una lluvia cuando todavía no había llovido nunca ni había nubes, sino que había un vapor que regaba la tierra. ¿Cómo hablar de lluvia y de diluvio si no aparece ni en el diccionario, ni en la ciencia, ni está comprobado que eso exista? Entonces hay cosas, perdón, que no podemos comprobar, simplemente las compartimos y Noé tuvo que compartir sobre un diluvio, ¿sí? Y encima todo armar ese armatroste gigante, ¿cierto? Y todo el mundo viéndolo trabajar tan comprometidamente armando eso, mientras todos los vecinos decían, señor, ¿para qué hace eso? Ni siquiera hay agua todavía, ni siquiera hay agua por ahí cerquita como para lanzar eso a un charco a ver si nada, ¿no? Si flota. Así que creo que no podemos menospreciar las profecías. Necesitamos encaminar más bien nuestra oración. Al menos orar y decir, Señor, no sé si el Señor está diciendo la verdad, está diciendo una mentira, lo que sea, pero Señor, de todas formas, hago una oración. Yo creo que no se pide más. Eso es todo lo que Dios quizás está pidiendo de parte de nosotros para vernos involucrados. Que a veces pasa que cuando tuve la oportunidad de orar por algo o por alguien, algo que Dios me mostró, por una persona que se iba a enfermar, por alguna situación en específica, que Dios bendijera a alguien de forma específica, y después me doy cuenta que sí sucedió, pues voy a tener evidencia que Dios estuvo actuando, de que fue de Dios y aprendo a oír la voz de Dios y me entreno en obedecer la voz de Dios. Entonces, también es una muy buena oportunidad de hacerlo. Por eso me gusta más bien enseñar en medio de todo esto, porque creo que se dan pautas que podemos utilizar para crecer en nuestra vida espiritual. Pues no se trata de esperar a que Dios use a los grandes profetas que oran y ayunan 40 días, 40 noches, ¿cierto? Y los iluminados. No, porque yo creo que esto Dios lo puede mostrar a cualquier persona, en cualquier lugar, de cualquier manera. Eh, y simplemente lo que necesita Dios de nosotros es como María, que guardaba esas cosas en su corazón, que pone acciones, que, que actúa coherente con lo que Dios está mostrando, ¿cierto? Si Dios dice que va a llover, pues ustedes vaya con el paraguas, no importa, carga ahí media librita de sombrilla, no importa, pero la lleva, porque confía en Dios, no en el profeta, confía en Dios. Si el profeta, su voz es sincera, suena espontánea, suena real, no ve usted que está hablando por ahí de los pelos, pues creo que eso es importante darle el valor y el respeto también, que a veces creo que como iglesia fallamos y respetando siervos de Dios que son realmente siervos de Dios, eh, porque nos negamos a creer en cosas, pero seamos cuidadosos con eso. ¿Listos? Mm, Creo que si Dios advierte algo y podemos orar en conjunto, también eso tiene un gran valor. Mateo 18, 19 al 20, aunque el contexto tal vez no enfatiza 100% el tema de la oración comunitaria, sí lo habla y pues voy a leerlo textual. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Creo que entendemos el punto. Lo que estoy por contarles, el objetivo es que oremos, que pidamos a Dios con respecto a esos temas. Generalmente, y ya hay un video donde yo hablo de los sueños proféticos, allá les explico un poquito cómo los interpreto, cómo Dios cuando me da cosas, me da ciertas personas cuyos nombres tienen significados o los lugares significan alguna cosa. Bueno, todo eso, entonces de pronto puedan ver ese video para que sepan, digamos, la manera en que
didáctica, diría yo, que interpreto los sueños y que entiendo, digamos, como hacia dónde quiere ir el tema, ¿no? A veces son muy claros, a veces son muy directos, a veces Dios me pone aquí en la tarea de estudiar, de investigar, de leer. Bueno, genial. Para mí, como maestro, pues eso es una golosina en términos de que pues, me fascina estudiar, profundizar, aprender. Me culturiza también, además, muchísimo. Y eso es lo que comparto. Entonces, a veces cuento el sueño, a veces no cuento el sueño, sino simplemente lo que Dios me mostró que posiblemente puede pasar. Vuelvo y digo, posiblemente. No estoy diciendo que va a pasar, para que no se alarmen, para que no se arme un pandemonium, ¿cierto? Simplemente lo que Dios me ha mostrado y oremos al respecto. Si ya Dios me mostrará, va a pasar tal cosa y ya me dice, dígalo así, yo lo digo así. De resto, eh, me voy al beneficio de la duda, pero igual presento lo que creo que es de Dios igualmente. Lo primero, eh, voy a leer acá. En algún tema relacionado con la aviación comercial, yo veía desplomarse un avión incendiado, pero el avión iba como, venía como hacia una ciudad. No recuerdo cuál ciudad. O sea, sabía que era una ciudad. Yo estaba en una terraza, pero no sabía qué ciudad específica. Pero es como si el avión, digamos, en vez de caer y estrellarse, se incendió con las personas allá, con el capitán allá, pero no caía sobre la ciudad. En ese punto, pues eso me hace pensar en que podemos orar por dos cosas específicas. Serían dos interpretaciones de ese sueño, solo les estoy resumiendo. Lo primero, que puede ser un asunto económico o de bloqueo de vuelos que afecte mucho al país, ¿cierto? Pudiera ser un tema como esos, entonces oremos por eso. De pronto, pues hay mucha gente, empresas, negocios, personas que dependen mucho de poder viajar y de pronto no haya un bloqueo y el país quede encerrado por temas de aviación, por ejemplo. Pidamos por eso. No voy a decir el nombre de la empresa del avión que veía por temas, de pronto no ganarme aquí un problema yo. Eh, y lo segundo, que pudiera ser algo literal, es decir, un avión que pueda de pronto desplomarse. Dios no lo permita, por eso estoy invitando a la oración. Eh, que no vaya a caer sobre la ciudad, uno, y que tampoco vaya a caer ni con pasajeros ni con nada. Que Dios guarde, que Dios permita de pronto encuentren si tiene una avería, un avión o lo que sea, que ojalá antes sepamos a través de las noticias que se evitó el tema, ¿sí? Que es lo que me ha llamado la atención con los sueños y las cosas que Dios me ha entregado, es que se han ido confirmando una a otra, ¿sí? Y pues para mí, genial, ¿no? Saber que Dios como papá es tan bueno que nos advierte, que nos cuida, que nos protege, que nos permite pues participar con nuestras oraciones en evitar que sucedan cosas. Dios mismo hubiera podido acabar con los profetas de Baal, pero mandó un profeta a que se cerrara la lluvia 3 años y medio y luego volviera y lloviera, ¿no? Entonces, pues, qué carambas, Dios pues sabe cómo hacer las cosas. Dios, en vez de acabar con Herodes, que iba a matar a los niños, puso a José a moverse de lugar, a cambiar de lugares. Pudiera haber acabado con Herodes inmediatamente, pero no lo hizo. Más bien usó la fe de José, usó los sueños de José para hacerlo ir a Egipto, porque dice, escrito está, de Egipto llamé a mi hijo, para hacerlo llamar Nazareo, ¿cierto? Porque dice, de esa ciudad pequeña iba a salir, ¿cierto? De ese piecito de matica, como se traduciría realmente, ese cogollito, llamaban las abuelitas, de ahí salió el Salvador, ¿cierto? De ese lugar llamado insignificante, digámoslo de esa manera. Entonces, pienso en que, pues, si Dios nos permite, pues, oremos por esto, oremos específicamente por cualquier cosa que pudiera darse o quisiera darse, o sea por temas mecánicos, por sabotaje, por lo que sea, que quiera de pronto venir a afectar en la aviación, un accidente, alguna cosa así, que Dios nos esté guardando. Yo creo que hay gente que sabe orar sobre muchas áreas, ¿no? Cubrir muchos blancos con su oración. El segundo sueño
en particular, interpretando los nombres de las personas que aparecían ahí y el lugar donde yo sabía que estábamos, específicamente la zona en Bogotá del CAN, donde está la 26, mejor dicho, donde están las grandes entidades gubernamentales, ¿no? Está la Embajada de Estados Unidos, Inravisión, Universidad Nacional, hay allá muchos edificios de la Policía, de la Armada Nacional, bueno, etcétera, etcétera, centro administrativo, todo eso. Yo sabía que estaba en esa zona y digamos que tengo el sueño con ciertas personas, con cierta situación, pero lo que me impacta es que como que hubo un momento de silencio en ese entorno y lo que me despertó fue una explosión, pero fue una explosión seca. Se escuchó el boom, como que hubo el sonido y el cimbronazo y me despertó. Eso me haría pensar porque luego miro las interpretaciones de los nombres y todo como que giraría en ese entorno de que pudiera haber un posible ataque con explosivos, con bombas en Bogotá. Entonces, pues oración, pues que oremos por eso de una manera pues específica, que Dios guarde los mandos del gobierno, ¿cierto? Los altos mandos del gobierno, siempre orando por nuestro presidente, vicepresidente, sus familias, sus empresas, por sus ministros, por sus asesores, por la gente que está protegiendo sus escoltas, todas estas personas, sus hijos, de una manera especial. Que pidamos por los ministros igualmente, protección por sus escoltas, etcétera, los altos mandos de policía, militares, etcétera, etcétera, y también, pues, de policía, ¿no? Militares y de policía. Y, pues, de alguna manera surge la inquietud también que si hacen alguna cosa como esas, sería en procura más bien que hacer daño de tapar información. Entonces, oremos también por esos ámbitos administrativos que pudieran haber dentro de esa zona específica del CAN, incluyendo también la Embajada de Estados Unidos, pues no sabemos que Dios esté guardando esos lugares y que si permite, pues más bien salga a la luz si hay algún guardado, si hay algún pensamiento contra ellos, que Dios esté desbaratando toda obra de maldad en contra de estos lugares y entidades y personas, obviamente. Eh, y que encuentren las personas y que lo mismo. Yo siempre oro, Señor, que después pueda ver que sí. O sea, que pueda darme cuenta que ahí Dios metió su mano. ¿Sí? Entonces, oremos por favor por eso. Voy a lo tercero. Y lo tercero, la verdad, había pensado sacar un video totalmente aparte con ese tema, pero definitivamente lo que les digo, llevo luchando varios días con compartir el tema. La verdad, fue muy abrumador en un sentido del mismo sueño. Ahorita ese sí se los voy a contar. De nuevo, no estoy diciendo que vaya a pasar o no. Si sí o no, no sé. Sí, pero igual, salvo mi responsabilidad contando lo que Dios dice que contemos, ¿cierto? ¿Por qué lo voy a contar aquí? Que debiera sacar solo lo de Colombia aparte y esto otro que sí es de término global, que pueda pasar en el planeta. Porque el Espíritu Santo no solo me ha inquietado, sino que, o sea, he tenido un sueño y ha pasado algo. He tenido el sueño y pasado algo. Y entonces como que digo, no, definitivamente esto es de Dios, necesito compartirlo. Ahora, voy a contextualizar un poco y aquí sí me voy a tardar un poco en esto. ¿Listo? Lo primero voy a leer Jeremías 23-28. Dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Realmente el trabajo es contar el sueño y a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Bueno, de nuevo, voy a hacer algunas aclaraciones. Primero, soy enemigo de lo que llamo amarillismo apocalíptico. No es que se va a acabar el mundo. No, según la Biblia no se va a acabar. Según la Biblia se va a transformar.
Entonces, digamos que a veces ese uso indiscriminado de cosas, ¿no? No comparto con eso, ¿sí? Eh, entonces, mi interés no es crear una alarma innecesaria, que mire que es que dijeron que va a pasar, no. Por eso el título que voy a poner es Oremos para prevenir, ¿sí? Ese sería el punto aquí, ¿no? Mm, lo segundo es que lo que voy a compartir no lo considero a rajatabla, que va a ser así, tal cual, como de pronto lo cuento. Hay cosas que pudieran bien interpretarse también de otras maneras, de otras formas, y de pronto alguno lo capta, pues qué genial, y puede orar en base a eso. ¿Listos? De nuevo, recuerden que yo dejo mis comentarios cerrados. Hay algunas personas de pronto bien intencionadas me escriben, como dejo mi número, digamos, de Neki, a los que me apoyan, a veces empiezan a escribirme, a mandarme cosas, les agradezco, por favor, no lo hagan. Tengo un celular chiquitico, con poquito espacio, por favor, no. Si Dios le entregó algo a través de esto, genial. Ore a Dios y haga lo que Dios le mande, pero pues porque me saturan, yo la verdad no dedico mucho tiempo a mi aparato celular. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Entonces, a veces solo medio miro los mensajes y ya los dejo así. ¿Listos? Mm, espero que este material no se use para generar caos, sino que se tome de forma responsable, y que aquellos a quienes les interesa la información, que de pronto Dios les ha estado mostrando cosas y esta información les suma a eso que Dios les ha mostrado y los encamina en su oración, les da de pronto la fe para orar más con el corazón, más con las vísceras, ¿no? Como dice la Biblia, con las entrañas, pues puedan también hacerlo. ¿Listos? Voy a contar el sueño que considero que es de Dios, que vuelvo y digo, yo conozco la voz de Dios, la entiendo, pero también considero no solo una advertencia, sino un acto de misericordia de Dios, porque muy curioso, de hecho el sueño va a tener que ver con una pandemia mundial, pero veo, Dios me había dado otro sueño antes y veo allí incluso como eh, el alimento que bien pudiera evitar para prevenir o para curar, no lo sé, no soy médico, pues obviamente, vuelvo y digo, estoy simplemente contando lo que Dios me da, como la Biblia dice que cuente el sueño, punto. Sí, saco algunas conjeturas personales, puede que apliquen, puede que no apliquen, sí, pero pues creo que bien puede haber allí una salida o una solución, como una salida de fe. Yo creo más en eso, ¿no? A ver, a usted lo pica una serpiente, usted está en una montaña pedregosa, lo pica una serpiente, usted no puede ni agarrar ni la serpiente. Y viene el siervo de Dios y le dice, no, mire a ese palo allá con esa serpiente de bronce. Eso no tiene sentadero científico. Eso lo único que obliga es que si usted cree a la palabra de Dios, mira a la serpiente. Punto. Entonces, no se trata de que si esto tiene bases científicas, porque uno no es científico, no es predicador, ¿sí? Uno está compartiendo lo que el arca de Noé y la lluvia, el diluvio no tenían bases científicas. La cruz tampoco tiene bases científicas, pero hay salvación allí, hay sanidad allí, hay libertad allí. Así que, pues, vivimos por la fe y andamos por la fe. Llegamos a Cristo por la fe y vivimos nuestra vida cristiana por la fe. Así que para los que son de fe, pues esto no es locura. Para el que no es de fe, pues esto es una locura simple. Y entonces por eso invito a los que creen que esto es una locura, pues simplemente cierren este canal, vean otra cosa que de verdad les edifique, les enseñe, los oriente y les anime en lo que ustedes creen, pero el resto pues vamos a estar creyendo y al menos orando al respecto. Mm, algo importante es que yo no considero que ese sueño que les voy a contar fue de frijoles trasnochados. Primero, porque no como frijoles tarde, no como tarde. Uno, dos, que sea de la imaginación de uno. Pues a ver, personalmente en nuestra casa con mi esposa no tenemos televisor yo no tengo televisor hace 30 años.
Un día decidí no volver a ver televisión o no perder tiempo con eso. Dos, que uno juegue videojuegos, alguna cosa de esas, menos todavía acerca de ese tipo de cosas. Y hay cosas que uno nunca está pensando, en países, en cosas, uno nunca está pensando en eso. Pero que vengan de un momento a otro y luego se dé uno cuenta que, mire, y sí pasó, eso ya lo alerta a uno de que por ahí Dios lo está llevando. ¿Sí? Le quiere mostrar algo, le quiere enseñar algo, lo quiere mover en algo. Entonces, no son coincidencias, no son como cosas que uno diría, no, pues el cerebro está armando esa información. No, simplemente está llegando y entiende uno que está llegando de parte de Dios. ¿Por qué? Voy a leer acá algo. Además, el sueño es bastante claro a mi gusto. No es coincidencia haberlo recibido justo el día antes del terremoto en Japón, porque el sueño tiene que ver con Japón, pero yo sueño con Japón y el día siguiente sucede lo del terremoto. Eso fue fecha 27 de julio del 2026, el terremoto de Japón. Incluso creo que fue antes de lo que pasará, ¿cierto? Aquí, lamentablemente, en Colombia. El terremoto sucedió el 28, o sea, Dios me da el sueño el 27, el 28 viene el terremoto. Por eso digo, yo que estoy pensando en Japón, ¿de qué? ¿De dónde? O sea, no hay ni razón para pensar en eso, ¿no? Ahora, en ese punto, por eso digo que mantengamos el beneficio de la duda, pero no dejemos de orar por eso, ¿sí? Ya cité Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 5:20 al 22, no menospreciéis las, eh, las profecías, ¿no? Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Yo pienso que sea absteneos de toda especie de mal, es que si usted no está de acuerdo, tampoco critique, porque lo que uno no da, no lo quita, ¿sí? Porque bien pudiera uno estar advirtiendo y el otro diciendo, no, no, eso usted, mire qué hueco, que va a haber un hueco por allá adelante, y de pronto cuando se caiga alguien en el hueco, usted entonces va a ser el responsable por ponerse a contradecir, ¿sí? Entonces, mientras algo se haga, creo, en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Cristo, en el amor de Dios, pues creo que eso tiene un gran valor. ¿Listos? Bueno, ya les expliqué el conflicto que tuve, pero una parte del conflicto fue por dos razones. La primera, en el sueño se da como una especie de situación que a mi gusto marcaría el tiempo en 3 meses y medio o 3 años y medio a partir del sueño. En ese punto, pues digamos que es como que me detuve diciéndole, Dios, ¿son 3 meses y medio o son 3 años y medio? Porque pues el tema, pues, ya con fechas ya es como diferente también uno compartir algo como eso. La verdad no ha venido la respuesta, pero necesitaba ya sacar esto porque creo que es importante con tanta cosa que ha empezado a pasar con Japón tan repetida. ¿Listos? La segunda cosa que, digamos, me detuvo un poquito fue como investigar y tratar de analizar un poquito, porque si bien de pronto los que ya han visto lo de sueños proféticos, la forma en que Dios me habla las cosas, generalmente me pasa que tengo el sueño, me despierto y algo pasa específico, o sea que Dios me da una palabra, una frase o me da una imagen o me da un versículo, un pasaje, y cuando yo voy y miro al pasaje de la Biblia, corroboro que tiene que ver con el tema de forma específica, pero es algo que viene casi, o sea, viene mientras me despierto. No es como que me desperté y me puse a pensar, uy, ¿qué pasaje me servirá para esto? No tiene nada que ver con eso. Es algo específico. Disculpen que estoy prendiendo y apagando mi computador, mi ventilador, perdón, porque aquí el calor está terrible. Eh, con este sueño en específico que les voy a contar, vino inmediato, o sea, apenas me desperté, vino la palabra Dagón. Y bueno, pues todos los que hemos estudiado la Biblia sabemos que Dagón se refiere a un dios pagano, filisteo, que es un dios pez,
eh, o un Dios salido del agua, salido del mar, bueno, o sea, que, digamos, trascendió de otras imágenes más antiguas. Entonces, cuando uno se va hacia atrás a buscar la raíz de Dagón, pues siempre va a encontrar de nuevo el mismo personaje, que también Apocalipsis lo cita, ¿cierto? La serpiente antigua, Satanás, el Leviatán, todo está pegado al mismo. O sea, recuerden que los ídolos paganos cambiaban de nombres dependiendo de la región donde se encontraban, y, pero la esencia era siempre la misma, por lo general, ¿no? Listo. Entonces, Dagón es un dios pez y pues tiene que ver con el mar, con un lugar específico. Mm, De hecho, era también el dios preferido de los ninivitas. Y yo creo que eso tiene una trascendencia, porque por eso posiblemente fue que le prestaron más atención a Jonás que a ninguno, porque Jonás había sido escupido por una ballena. Así que sale un animal, bueno, una ballena no, un pez grande, ¿no? Sale y escupe allá a un profeta, y el profeta empieza a hablar de un juicio. Pues obviamente le van a prestar atención, porque allá, mire, ellos pudieran hasta haber pensado que su dios Dagón fue el que les mandó la advertencia, ¿no? Si hubieran querido, ¿no? Y con la mala predicación de Jonás, pues peor. Pero se cree que este dios Dagón es considerado el papá de Baal. Esto ya, pues, que deja ahí para pensar y estudiar un poquito el tema. Pero vuelvo y digo, cuando nos vamos hacia atrás, siempre vamos a llegar al Leviatán, o al dragón, o la serpiente, o puede ser un pez, o puede ser un, no sé, tiburón, lo que quiera, ¿cierto? Pero es un dios pez. El punto es, uno, el origen. Dos, la forma en que Dios trata con él. Y entonces eso sí, ya también conocemos algunos pasajes de la escritura. Cuando llevaron el arca del pacto y lo metieron en el templo de Dagón, él cae, ¿no? De cabeza, se rompe ya los brazos, etcétera. Pero sucede algo. A alguien se le ocurre abrir la tapa del propiciatorio, ¿no? El propiciatorio, que era la tapa, ¿no? Abre la tapita a ver qué había por allá para adentro. Y murieron de tumores. Y entonces Dagón, en este caso, también está relacionado con tumores. Así que, y el sueño, cuando yo tengo el sueño, ya les voy a contar el sueño, le estoy dando la interpretación antes del sueño. En esencia, el sueño tiene que ver con eso, con tumores, con enfermedades de la piel, del cuerpo, de la carne, en específico, no solo de la piel, porque no, de hecho lo que soñé no tenía que ver solo con la piel, sino con amputaciones de partes del cuerpo. Bien pudiera ser una pandemia con respecto a ese tema. Dios nos guarde. Ya lo explico también. ¿Por qué? Porque también era conocido como el dios Sol en sus raíces. Al ser dios Sol, también pudiéramos hablar de una situación que se presente con la capa de ozono, con radiación, con cualquiera de esas cosas, y pues que resulte eso en enfermedades de la piel, de la carne, etcétera, etcétera. Incluso pensando, yendo hacia atrás al libro más antiguo de la Biblia, que es Job, vamos a encontrar que Satanás encontró en la enfermedad de piel, del cuerpo, de la carne, su mejor aliado para torturar a alguien, para hacer que se retractara de su fe. Y fue una sarna, ¿no?, maligna contra Job. Así que leemos eso en Job 2:4, respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Job 2:7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces, si el diablo quisiera idear algo para dañar la sociedad, creo que sería enfocado hacia el mismo punto, porque él ya tiene formas de acción, así como Dios tiene formas de acción, Satanás también tiene sus
propias formas de acción, ¿no? Así como tentó a Adán, después vino a tentar a Jesús de forma específica. Pensemos en eso. Curiosamente, Job expresa algo acerca de ese leviatán que llegó a convertirse en un dragón. Y es bien interesante porque Job expresa cómo eh, habían brujos en la época de Job que querían despertar al leviatán. Se usa el término despertar, pero también pudiera ser como el que chuza a una serpiente para que lo pique. No solo en términos de que esté dormida, sino en términos de desatar su furia, de desatar su ira. Uno. Dos. Ese despertamiento de ese leviatán, ya les voy a leer el texto que está en Job, muy interesante, por cierto, que Dios me llevó hacia allá y pues bueno, no había pensado que eso estaba así allá, ¿no? Eh, Brujos, científicos, plantas nucleares, lo que sea, usado para despertar algo. El leviatán bien puede ser un ser mitológico, como puede ser una catástrofe en términos de eso, de un virus, de una pandemia, de cualquier tipo de cosas de esas, donde Satanás haga de las suyas, riéndose del dolor de los demás, que eso es lo que finalmente él busca. En tiempos donde el andamiaje para el anticristo está todo listo, ¿sí? Donde la Biblia habla de que va a aparecer una bestia y todo ese tipo de cosas. Y entonces uno puede pensar en términos tecnológicos, en términos naturales, ¿cierto? Que bien pudiera aparecer, ¿cierto? Porque la Biblia dice que existen, ¿cierto? El leviatán, también el bemón, ¿no? Que es otro tipo de animal. De hecho, bemón es muy más parecido a un Godzilla y de hecho el término de Godzilla, cuando usted investiga todo lo que Hollywood vende, a veces parece que nos estás vendiendo lo que ya saben, lo que ya han investigado. Godzilla tiene que ver, por ejemplo, mucho con la radiación. Pero Godzilla, aunque se supone que es un ser natural con radiación por plantas naturales en Japón, porque de hecho la película Godzilla nació fue allá en Japón. Curiosamente, les cuento porque estuve investigando, ¿cierto? Después Norteamérica toma a Godzilla y le mezcla los ovnis y las cosas, así que de alguna manera pueden estar jugando con el tema en particular para darnos un mensaje. Y eso ya todos saben que esos mensajes vienen hasta en los Simpsons. La gente encuentra mensajes con respecto a las cosas que vienen sucediendo. Pues curiosamente en Japón, una de las figuras mitológicas más importantes tiene que ver con animales salidos del mar específicamente, o del agua o de lagos. O sea, tiene que ver con el agua, lagos, mares, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los yokai, que son, qué curioso esos yokai, porque estuve investigando, son animales como con forma de sapos, pero que se comen las partes del cuerpo de las personas. Son los animales mitológicos de Japón. Los Yamata no Orochi también se titulan otro tipo de animal. Igual también se relacionan con la piel, con el cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Coincidencia? Bueno, yo solo investigo, les comparto la información para que tengamos por qué orar. Bueno, considero esto creo que muy delicado y por eso había luchado para compartir esto, porque pues vuelvo les digo, yo les estoy aquí botando como información al azar, eh, pero creo que tengo que contar el sueño y que cada uno saque, digamos, las conclusiones ya muy suyas, muy personales, o al menos orar por el tema. Porque si se viene otra pandemia o si se viene otra cosa, pues estemos prevenidos, al menos oremos, haremos, al menos, digamos, haya una advertencia de parte de Dios o simplemente es porque Dios quiere que diga, mire, les advertí que iba a pasar y ya, para que la gente sepa que hay Dios
todopoderoso en los cielos y en la tierra. ¿Sí? Que Él es el único y verdadero Dios. Como las plagas que sucedieron en Egipto. ¿Para qué sucedieron? Pues si usted lee allá en Éxodo, ¿para qué sucedieron las plagas en Egipto? Dice, para que los egipcios conozcan que yo soy el único Dios. Para eso sucedieron. ¿Sí? De pronto no se evitaron, pero la gente sí supo que hubo Dios que les advirtió, que les dijo, mire, esos no son verdaderos dioses, dejen de jugar con eso. Y en este caso pudiéramos decir, dejen de jugar con las armas nucleares, dejen de jugar con tales y tales cosas, ¿cierto? Con la idolatría, dejen de invocar demonios, porque es lo que está pasando ahora en todas sus presentaciones artísticas de olímpicos, de fútbol, de todo, se está solo invocando la muerte, los demonios, la muerte de los niños, el aborto, ese tipo de cosas. Ahorita acaba de pasar en Estados Unidos, una mujer envuelve en vinipel la cabeza de sus 3 hijos, los asesina, la considera el fiscal loca o se hizo pasar por loca, y cuando va saliendo libre después de haber asesinado a sus 3 hijos, un grupo de mujeres aplaudiéndola como si fuera un héroe nacional. Creo que ya llegamos al colmo de la maldad. O sea, a ver, cuando Dios hizo el diluvio, el pueblo había llegado, la tierra había llegado al colmo. En Sodoma y Gomorra, la Biblia dice lo mismo. Vamos a ver si ya llegaron al colmo de su maldad. Creo que la tierra está llegando a un colmo absoluto. Entonces también, pues que digamos que, ay, no profetice juicio de Dios, pues la verdad es que uno como creyente ya no sabe si qué orar a veces en esos términos, ¿no? Como que uno dice, Señor, mejor un juicio y nos acabemos esto y vámonos. Sí, porque como iglesia, pues estamos esperando simplemente, Señor, nos vamos con el Señor y ya dejemos esto así, cierre y vámonos. O si orar diciendo, Señor, de todas ten misericordia, a ver si se logra salvar algo más, a ver si rescatamos aquí entre la basura alguna cosa más, ¿cierto? Sacamos alguna cosita aquí que sirva. No sabe uno cómo orar en esos términos. Y decir, Señor, ten misericordia, y uno dice, pero, como decía de la propaganda del Saturnino, se lo merece, ¿no? ¿Te acuerdan? O el del Frutiño era el que decía, se lo merece. Creo que es un punto, ¿sí? Entonces, pues no sabemos. Dios está mostrando estas cosas, Dios está advirtiendo, Dios está llamando a que el pueblo se arrepienta, se vuelva a sus malos caminos, a que reconozcan su pecado y a que reconozcan que Jesús es el único Salvador. Y creo que si la gente se arrepiente, se vuelve a Dios por medio de Jesucristo, pues Dios va a librar a muchas personas, Dios va a ayudar a mucha gente. El resto, pues cada uno toma su decisión. La Biblia dice que Jesús no vino al mundo a condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién se condena entonces? El ser humano a sí mismo se condena. Dice Juan capítulo 3, versículos 20 en adelante. Se condena porque no quisieron creer. Entonces, ni Dios los condena, ni el Salvador los condena, ni los evangélicos condenamos a nadie, ni el diablo puede condenarlo a usted. Usted se condena a sí mismo cuando sabe que allí hay luz, que allí está la salida para el incendio y usted no salió por esa puerta. Usted quiso quemar ahí en ese hueco, pues ya es asunto suyo. Pero después no diga que no le avisaron. Después no diga que no se advirtió. Creo que cuando Dios cerró la puerta del arca es porque definitivamente ya no había ni vecinos por ahí, como para decirle, venga vecino, aproveche antes de que caiga agua. Ya los vecinos estaban viviendo su vida sabrosa, como ellos querían, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Nuestro trabajo como creyentes, la Biblia dice, es predicar. El término predicar es pregonar. El término pregonar es tocar la campana de advertencia. Cristo viene, trin, trin, y cada uno verá si se alista o no se alista, y después cada uno se la verá con el rey. Eso es todo. Por eso creo que este tipo de cosas no es porque yo sea mejor que otros y mientras yo les voy a cochinos pecadores. No, no, nada. Solo es compartir lo que Dios dio y cada uno decida qué quiere hacer con la información, qué va a hacer con esta información, cómo la va a asimilar. ¿Sí?
La gente en el tiempo de Noé podía decir, oiga, no, pues venga, pero es que ya yo veo a Noé y yo sé que Noé no está loco, ¿cierto? Predicador, un hombre de familia, un buen hombre de familia, tiene hijos obedientes, una buena esposa, venga, miremos, ¿cierto? Pero como la gente juzga al predicador, pero, ¿y Dios? Porque Dios advierte a través de muchas formas, como dice Hebreos 1.1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Entonces el tema no es que yo si fui a una iglesia, no fui a una iglesia, si me hablaron, no me hablaron, si tenía Biblia o no tenía Biblia. La Biblia dice que Dios manifestó su poder y su deidad desde la creación. Así que la creación misma nos está gritando que existe un Dios al que hay que temerle. ¿Sí? Cada vez que truena, también hay que temerle. Entonces, pues no hay excusa para decir que no existe Dios. El que quiere vivir así, pues vive así porque quiere. En el sueño estaba mi persona haciendo fila en lo que fuera el lobby de un gran hospital. O sea, veía que era algo grande, un gran hospital. Eh, y estaba la recepción así cuadrada, como en el centro del lobby, y habían personas atendiendo. Yo haciendo fila porque se supone que me iban a hacer algún examen. Y la persona que estaba pues atendiendo ahí, la enfermera, miraba, pero no me miraba a mí, sino miraba detrás mío y decía, fulano, pase. Y entonces pasaba uno. Bueno, enseguida llamaba al siguiente y pasaba el siguiente. Yo dije, oiga, y no me llaman a mí, pero bueno. Enseguida vuelve y llama a otro. Y entonces yo ya me enojé porque yo dije, no, es como así que llaman a todos y a mí no. Inmediatamente había otra persona y él sí de una vez ya se me fue a hacer como que a hacerse delante mío, ¿no? Y uno de buen colombiano que le fascina que se hagan delante de uno, ¿no? Eh, discúlpeme, ¿a qué hora me va a llamar a mí que yo estoy haciendo fila aquí hace rato? Entonces la enfermera le dice al señor, por favor, hágase detrás de él. Ya ahorita lo llamo. Y dijo mi nombre. Pero ella no me llamó. Lo que sucedió fue que de aquí del otro lado salió otra enfermera y tuvo un gesto como esos gestos de esos que orientan el tránsito, ¿no? Va para la derecha, va para la izquierda. Una enfermera, esa enfermera hace hacia la parte de atrás, considero sur, o, oeste, norte, oriente, ¿no? Hace ese gesto. Pero cada vez que hace el gesto, pues no, llama a alguien, lo que entiendo es, fulano lo atienden allá, fulano lo atienden allá, fulano lo atienden allá, fulano lo atienden acá. Y pues yo asumí que me llamaron allí, pero como yo no escucho no por un oído y había mucho ruido, pues no logré escuchar. Así que algo en mi mente me dijo, ay, ¿será que sí me llamaron a mí? Y entonces la muchacha vuelve y repite, pero lo hace en voz alta. Y ya yo entendí que me estaban llamando hacia aquí, hacia este lado, hacia la parte, digamos, oriente. Cuando yo voy hacia allá, me doy cuenta que el médico, que era una mujer, y la enfermera, que tenía incluso su chalequito, su saquito, esos saquitos de lana azul, que usan las enfermeras, yo sé que ya no los se usan, pero pues, digamos, se identifica a una enfermera en jefe, en lo que yo entiendo, eh, no eran colombianas, eran japonesas. A mí alguien me enseñó hace muchos años que por el rasgo de los ojos se distingue realmente entre un coreano, un japonés y un chino, dependiendo hacia dónde. Y pues yo vi la persona y yo sabía, o algo sabía, me hacía saber que eran de Japón. Que estar pensando yo de Japón, nada. Pero bueno, allá la enfermera me dice, sígame, que le voy a mostrar el lugar donde le vamos a hacer su examen. Cuando ella me va entrando al lugar, el lugar estaba lleno de camas de enfermos, se veía chorriones de piso, de sangre en el piso y como una cosa entre amarilla y verdosa, horrible, olía. Yo sentía en el sueño el olor, una cosa fétida, pues para los que de pronto no sepan, antes de llegar a Cristo de niño, mi mamá, ella tenía un negocio en el cementerio de Soacha, vendíamos veladoras, cuadros, ese tipo de cosas.
Y entonces yo, pues uno de chino, ¿no? Que le fascina, a mí me fascinaba meterme a la morgue y por allá ir a jugar con los huesos, las cosas. Uno chino con los amigos, ¿no? También de la que vendían flores ahí también. Entonces, pues yo conozco mucho o distingo mucho esos olores, ¿no? Entonces, era un olor, una cosa así, a muerte, pero una cosa profunda. Eh, y empiezo a ver en las camas las personas y les faltaba una mano, les faltaba una pierna, pedazos de dedo, y se les veía el pus chorreándoles, una cosa, la verdad, pues, horrible, horrible. Y así estaban, habían personas hinchadas totalmente, se les veía esa piel rojiza, eh, casi morada, ¿no? Una cosa horrible, el olor. Y Dios me hablaba y me decía, no vayas a tocar ni una gota de esa sangre, no vayas a contaminar tu ropa con nada de eso. Era como que no toque eso, porque si usted lo toca se contaminó, ¿sí? Y entrando ahí, incluso la enfermera dijo, había una señora ahí quejándose porque se escuchaban también los quejidos de dolor, pero era una cosa, o sea, era un lamento en ese lugar, pero una cosa, pero yo sabía que habían camillas por cantidades hasta, o sea, como si hubieran camillas bajitas y otras un poquito más alticas, o sea, había un hacinamiento y ese sonido de lamento terrible. Ahí terminó el sueño. O sea, cuando yo ya, la enfermera me iba a indicar dónde ubicarme, me desperté. Me desperté y se sentía todavía el olor. Me desperté eh, y vino la palabra Dagón, que es lo que ya les expliqué. ¿De qué se trata el tema? Bueno, creo que ahí termina el tema del sueño como tal. Y yo presento pues algunas conclusiones. Una de las cosas que más le han criticado a Japón con respecto a sus plantas nucleares es que están contaminando el océano Pacífico. Así que no sabemos qué tanta contaminación, porque recuerden que Japón es una isla, están contaminando el agua del océano Pacífico. Ahora, curiosamente, me pasa, y esto ya fue, o sea, eso fue para la fecha que les dije, pero hace un par de días me despierto y también estaba soñando como que algo, una catástrofe, alguna cosa, pero no recuerdo absolutamente nada del sueño. Pero tan pronto me despierto sin estar pensando en nada de eso, viene a mí la palabra anillo de fuego. Cuando vengo a ver lo del anillo de fuego, me pasa algo muy curioso. Veo, digamos, como, como es como una herradura, ¿no? Que cubre, digamos, desde Latinoamérica, da el círculo Japón, y vuelve, termina aquí al otro, en la otra punta. Sucede algo muy, muy tremendo. Y es que cuando veo eso del anillo del fuego y luego vengo a investigar, me encuentro con un dato súper importantísimo, que sí, tiembla en Perú, es como si ese temblor en Perú fuera el inicio de una secuencia que cubre toda la herradura. Tengo ese sueño e inmediato al otro día, 20 de agosto del 2026, tiembla en Perú. Por eso digo, por eso estoy contando esto con el temor de Dios que tengo. Porque ya no me parece coincidencias, ya no me parece como que Simón se está inventando vaina, no, nada. Entonces me inquieta por eso sobremanera mi oración, por favor, ayúdenos a orar, oremos juntos por esto, pidamos a Dios dirección, pidamos a Dios que meta su mano, ¿sí? Recuerden, porque les dije que Dios me había dado un sueño antes de este del hospital con Japón.
Y vuelvo y digo, puede que sea una cosa de un terremoto que afecte las plantas nucleares, no sé. Mm, Cualquier cosa puede pasar, ese anillo de fuego que afecte y la isla caiga y todo ese poco de elementos que es donde están las plantas nucleares más grandes del mundo afecten el agua y eso afecte al mundo entero, no lo sé. Hay que orar por esto, hay que pedir a Dios por esto y lo hago con todo el temor de Dios que tengo en mi corazón, ¿sí? Pero digo, no quiero armar un caos ni estoy profetizando una pandemia mundial, no, oremos por eso. Porque curiosamente, 2 días antes de ese sueño, me veía lavando una carne podrida. Luego de estar lavando esa carne podrida, me veía en otro lugar con unos familiares y uno de ellos, voy a decir el nombre, no quería por causa que la persona me conoce y no es creyente, pero igual voy a usar el nombre. Se llama Oswald. Estaba disfrazado como un pollo, pero no era un pollo común, era un pollo japonés. No había pensado yo en eso hasta después que caí en cuenta porque empecé a investigar los diferentes tipos de pollos que existen y bueno, etcétera. Entonces, pues era un pollo japonés. Estaba disfrazado, pero eso que tiene las plumas en las patas tienen unas plumitas y por eso se llama japonés, ¿no? Que tiene unas plumitas características, ¿no? Y me encuentro con que en Japón hay un dios o divinidad y ellos creen en esa mitología que ese gallo o ese gallo, no, pollo, gallo japonés, fue el que despertó al dios Sol, que viene a ser el mismo Leviatán, que viene a ser el mismo Dagón, o que viene a ser. ¿Coincidencia? No. Creo que eso es tremendo porque en el sueño el amigo conocido con ese nombre, Oswald, eh, que su nombre significa eso, Dios o divinidad con poder, me acosaba como quien me está fastidiando, con quien me está molestando. Entonces yo entendería, digamos, que es el despertamiento de ese leviatán, de ese poder maligno, a través de otros poderes, ¿no? Malignos. Y es ahí donde conecto eso con lo de Job. Les voy a leer ahora sí el texto, ya voy a acabar. Job 3:8. Se habla de los que maldicen el día y están listos para despertar a Leviatán. Observe ese texto, porque Job nos está dando a entender que hay personas que quieren, que están buscando despertar al Leviatán. Y esto ya, sí, ya adquiere tintes proféticos. Ya les hablé del tema de la piel, de enfermar la gente. Bueno, la versión de Castilian dice de la siguiente manera: que maldigan ese día los que profieren maldiciones. Se está refiriendo, de hecho en otras versiones dice los hechiceros, los encargados de proferir maldiciones, o los que blasfeman contra Dios. Puede referirse a científicos, a personas que rechazan a Dios. De todas formas, está enfocado en lo mismo, ¿no? Dice los expertos en provocar al Leviatán. De nuevo, creo que no es coincidencia. Estamos a puertas de que Cristo venga y obviamente quien tiene que ser despertado, la bestia, el anticristo y ese tipo de cosas. Y de pronto uno está pensando en un animal mitológico, pero puede referirse a la maldad del hombre expresada de las peores maneras, a veces para cubrir economías. Muchos saben que muchas de las catástrofes que pasan en ciertos países las producen los mismos gobiernos para tapar la inflación y ese tipo de cosas y para regular la economía de sus países y no les importa matar millones o miles de personas por ese tipo de cosas, ¿sí? Por eso estoy hablando aquí de las catástrofes en términos de esto, ¿no? De aviaciones, por ejemplo, de cosas nucleares, de todo ese tipo de cosas. Otras son las que suceden por la naturaleza, ¿no?
que ya son juicios de Dios en específico, eh, o se pueden tildar de esa manera, o simplemente pues son cosas de efecto natural. Es decir, pues deforestamos, hacemos, pues ¿qué esperamos que la naturaleza haga? Pues reaccione de forma coherente reclamando lo suyo. Entonces, creo que es bien, bien importante que entendamos esto, porque en ese sentido ese leviatán puede referirse al poder destructor, pero pues teniendo en cuenta el sueño, pues algo que puede llegar a afectar la piel, vuelvo y digo, puede afectar las capas de ozono, no sé, no lo sé, no lo sé, pero necesitaba contar esto, necesitaba exponerlo públicamente y pedir a la iglesia del Señor de forma responsable, no es para generar un pandemonium, no estoy diciendo que vaya a haber una pandemia mundial, nada de eso, no estoy profetizando en términos prácticos, no, solo exponiendo lo que soñé, lo que encontré y que empecemos a orar por el tema de forma específica y que Dios nos guarde, nos ayude, ¿sí? Eh, Recuerden que la mayor duda que yo tuve y por qué me demoré en grabar esto, porque ha pasado ya tiempo, es por el asunto del tiempo, porque yo interpreto esas tres personas y esa otra casi como tres tiempos y medio. Y entonces, o se refiere a 3 meses y medio a partir de la fecha, ¿cierto? Venga, yo busco la fecha, ya les dije, 10 y 28, 28 de julio. Se refiere o a 3 meses y medio en que eso se active, digámoslo, o a 3 años y medio que eso se active. Entonces, pues quedamos en la mano de Dios, simplemente orar desde ya. Pero recuerden que Dios me dio la solución el día antes, en el sueño de la lavada de la carne podrida. Luego lo del el amigo vestido de pollo. En ese mismo sueño voy hacia otro lugar con otra persona, que su nombre significa sanador. En este caso es Rafa, ¿no? Sanador o el que sana. Y él nos ofrecía a mi esposa y a mí como algo como parecido como una pizza, pero era hecho de frutos secos, arándanos, uva, pasa, maní, arándanos, frutos secos. Y nos decía, tomen, pero la pizza estaba repartida en muchos pequeños pedazos y como si él quisiera repartirle eso a mucha gente, no, que cada uno comiera solo una parte, ¿no? Pero nos pasaba eso y decía, agarren un pedazo porque con esto se van a proteger y con esto se van a sanar. Y ahí terminaba ese sueño en específico, que fue 2 días antes del sueño con respecto al hospital de Japón. Concluyo, mis amados en Cristo, que lo primero es eh, que espero que esto jamás suceda, pero no es raro que sucediera. En este mundo como está, las situaciones como están, los conflictos políticos que hay ahora entre Japón y Estados Unidos, etcétera. Yo de eso no sé nada, no sé mucho, o sea, sí he escuchado, he visto, pero que uno investigue y se mantenga metido en ese tema, no, yo mantengo escribiendo mis libros, dedicado a predicar, a salir a las conferencias, las cosas, meterme en estos temas, vuelvo y digo, por mí no me metería en estos temas, Dios me metió en esto, estoy obedeciendo por encima de mis fuerzas, de mi gusto personal. Ojalá Dios usara a otros profetas y esos sí hablaran todo lo que quieran hablar tranquilos y uno los acompaña en orar. Eh, pero igual, sé cuando Dios me da algo, sé que es de Dios y entiendo un propósito acá y en este caso el título, orar. Empecemos a orar por eso, de forma puntual, puntual. Quiero dejarles para terminar, mis amados,
la lectura del Salmo 74. No los voy a leer, no les voy a quitar más tiempo, ya se hizo bastante largo este video. Salmo 74. Y oremos en base a ese salmo. Porque ahí habla un poco del tema por el que la ira de Dios, el juicio de Dios pudiera venir a la tierra, y es que definitivamente nunca se ha blasfemado el nombre de Dios tanto como hoy. Incluso dentro de las mismas iglesias evangélicas. Así que creo que es un tiempo y un llamado de arrepentimiento, de búsqueda, de contrición, pero también que como iglesia podamos cumplir nuestra función de ayudar a otros a encontrarse con Cristo, a tener un encuentro personal con Jesús, y que sus vidas cambien y que su boca blasfema pare y le bajemos a esto la presión. Así que, pues mi oración, que el Señor nos ayude, nos atienda respecto a estas tres cosas en específico que les he compartido. El tema de la parte de un avión o de la aviación, no sé, aquí en Colombia, el tema de una posible pues, explosión o cosas así, un ataque, y pues obviamente nuestro gobierno actual está metiéndole muy fuerte, pues obviamente a las guerrillas, a los paramilitares, a todo eso, pues obviamente pudieran pensar en retaliaciones. Pidamos a Dios que ayude a las fuerzas militares, a la inteligencia, que por favor no permitan que se vaya esto a mayores, que Dios detenga toda esa maldad, incluyendo los incendios que están pasando, por ejemplo, en el Tolima, a manos de personas que están armando esos incendios. Dios nos ayude, que también estamos dañando la naturaleza de Dios. Y la Biblia dice que Dios es vengador de todas estas cosas. Los abortos, las cosas. Ustedes saben que acaban de hacer una exposición por allá a Moloch, ¿no? Y entonces están ofreciendo los niños. Ya se volvió todo esto un caos de idolatría aberrante, totalmente aberrante. Y que Dios nos ayude con este otro tema de Japón y una posible pandemia a nivel mundial. Que Dios nos guarde. Mis amados, sin más, espero usted pueda tomar cartas en el asunto con sus oraciones. Unámonos, busquemos el rostro de Dios, pidamos a Dios misericordia, y que podamos predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, que podamos salir un poco de la comodidad de las cuatro paredes y empezar a cumplir el plan y el propósito que Dios tiene con nosotros. Predicar a Jesús, porque la verdadera y única paz que el mundo necesita es la de Cristo, la reconciliación con Dios. El mundo no da paz como Dios la da. Y la paz del mundo primero crea caos, primero crea confusión, primero crea adversidad, primero le parte las piernas a las personas y luego les vende las muletas. Esa es la paz de este mundo, ese es el sistema de este mundo. Pero pues Dios no actúa de esa manera. Así que si Dios nos está advirtiendo, nos está enseñando, nos está mostrando cosas, sé que no soy la única persona que está viendo cosas. Hay mucha gente con la que de pronto me comunico, tengo amigos judíos también, que me cuentan, mire, soñé esto, vi esto, pudiera yo aquí sentarme a contarles una cantidad de cosas que otros han soñado, visto. Pero creo que el punto, más allá de quién tiene el mejor sueño, ¿no? Y quién cuenta el mejor sueño y el más espectacular y el que más de miedo, ¿no? El verdadero punto aquí es Dios que quiere de su iglesia, Dios que quiere de su pueblo, que nos volvamos a Él con todo el corazón. Porque como iglesia estamos tan entretenidos, tan entretenidos. El mundo está en un caos absoluto. La iglesia no puede seguir entretenida. Necesitamos a esto meterle oración, pero también meterle acción. Solo miremos un poquito a nuestros vecinos de otras ciudades, de Pereira, de Cali, etcétera, lo que está pasando, lo que están viviendo en este momento, y que podamos hacer algo al respecto. Así que, mis amados en Cristo, un abrazo, muchas, muchas bendiciones en Cristo Jesús.